Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 2. Y vamos a continuar donde nos quedamos hace un par de semanas. Vamos a leer aquí Hechos capítulo 2 del versículo 41 al 47. Dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Le llamamos a esta porción la formación de la comunidad de creyentes, la formación de una iglesia local. Comenzamos a ver aquí qué es una iglesia local. Una iglesia que es, cuando es una obra genuina, producto del Espíritu Santo. Esa iglesia solo la produce Dios a través de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu. ¿Cómo pasaron estas personas de ser prosélitos, judíos extranjeros de la religión judaica, sin conocer a Cristo, extraños, enemigos, ajenos, indiferentes, en un instante hacer este tipo de comunidad? Y no fueron 4 o 6, fueron 3,000. Un ejército generalmente se forma, se recluta en muchos países a través del servicio militar obligatorio. Yo recuerdo que en mi país el servicio militar era obligatorio, así que la principal labor de los que cumplíamos 17 años era buscar, como decimos, un enllave, ahí le dicen una vara, que nos diera su recomendación para no servir y para que nos excluyeran del servicio. La gran mayoría hacía eso porque quería huirle al servicio militar. Yo lo hice cuando tenía 17 años, porque la forma del gobierno tener un ejército era forzando, obligando, estableciendo como obligatorio que todo el mundo esté disponible. Aparte de la cédula, nosotros teníamos algo que le llamaban libreta militar. Y a mí me asustaba esa libreta porque aunque no serví, decía disponible. Es decir, que si el gobierno quería me llamaba. Creo que ya no, creo que ya pasé la edad, pero por muchos, hasta no sé qué edad, estaba disponible. ¿Ok? Esa es la forma de las naciones reclutar sus ejércitos. En algunas otras no es obligatorio, pero
hay tal ganancia y beneficios que mucha gente quiere asimilarse al ejército. Por ejemplo, en los Estados Unidos se le paga la universidad completa a todo aquel que ha servido en el ejército, ¿verdad que sí? ¿Dónde están los americanos? ¿Verdad? Es un gran beneficio. Yo conozco a un hermano, un joven de este país, que esa es la forma como está estudiando. Pudieran haber algunas naciones donde es tal honor y tal el espíritu de servicio de esa nación que a la gente le gusta estar en el ejército y que sea un orgullo. Lo poco que yo he visto, por ejemplo, del ejército israelí, para el israelí de estos tiempos es un orgullo proteger a su nación, es un honor, ¿verdad? Pero en muchos casos es obligatorio. Ahora, cuando hablamos ya del mundo de los negocios, ¿cómo se forma una empresa? Me refiero al equipo, al personal. Bueno, los incentivos, el salario, las ofertas que le hacen. Ahora, ¿cómo Jesucristo recluta a su ejército? ¿Cómo Jesucristo reúne su corporación, por llamarle así, su empresa, su iglesia? Aquí lo vemos como. Para mí esto es asombroso, porque el versículo 41, aquí veo algo misterioso, milagroso, mágico. El versículo 41 dice, los que recibieron su palabra se bautizaron. Y después solo viene una I griega, una conjunción. Y, tarán, sucedió algo. Se añadieron. Y después, en el verso 42, recibieron su palabra, se bautizaron, se añadieron, y aparece otra I. Automáticamente pasaron de esto a lo siguiente. Después de creer, como que la Escritura da a entender que lo más lógico, lo más natural era bautizarse, y lo más lógico y lo más natural era asimilarse, añadirse. Y después de eso, lo más lógico y lo más natural era dedicarse continuamente a reunirse. ¿Por qué? Porque según este pasaje, así Dios obra, así Dios recluta su ejército. Muchas iglesias quieren ofrecer actividades espectaculares, llamativas y originales para tener gente. Muchas iglesias tienen que hacer eso porque han perdido conciencia de cómo se forma la iglesia. Y es realmente al revés. En otras palabras, las iglesias ofrecen algo externamente atractivo o llamativo para atraer y mantener a la gente. Pero aquí vemos al revés, fue la gente la que llegó a la iglesia y la iglesia tuvo que atenderla. ¿A qué se debió esto? A que las personas recibieron el Evangelio, se convirtieron a Cristo, fueron regeneradas. Y convertirse a Cristo y nacer de nuevo, tener una nueva vida en Cristo, significa y trae eso. Las personas regeneradas por el Espíritu le caen atrás a la iglesia y no es la iglesia la que le cae atrás a ellos. ¿Entienden? En ese tiempo no había que atraer a la gente con algo. La gente tenía su experiencia con Dios y entonces era inevitable que la iglesia tuviera que recibir toda esa gente.
Yo me acuerdo cuando me convertí a Cristo. Bueno, a mí no me hablaron de la iglesia, ni me llevaron a una iglesia, ni me atrajeron, ni me dieron la bienvenida, ni me gustó la iglesia, porque no llegué a ninguna iglesia. Yo llegué a un retiro, y en ese retiro le pedí a Cristo que viniera a mi corazón. Y en ese retiro tuve una experiencia muy personal y muy fuerte con el Señor Jesucristo. En otras palabras, yo lo único que conocí fue a Dios. Nada más. Nada más. Yo salí de ese retiro con Cristo. Nunca había estado en una iglesia, no sabía lo que era una iglesia, por lo menos cristiana evangélica. No había encontrado nada en una iglesia. No podía decir que la iglesia me gustaba o no me gustaba. No me presentaron a la iglesia. Me presentaron a Cristo. Y Cristo fue Él y solo Él el que me tocó, el que me llamó, el que me limpió. Y mi experiencia con el Señor Jesucristo fue tan fuerte, tan real, que salí de ese retiro como caminando en el aire, muy, muy transformado. En ese tiempo, la iglesia que estaba disponible para mí era un grupo de señoras, de viejas, a mi parecer. Yo tenía 16 años, cuarentonas, cincuentonas, muy bien vestidas, muy bien arregladas, muy bien posicionadas, en unas casas muy bonitas, Y yo llegué a esa iglesia. No había jóvenes, no había grupo de jóvenes. Era raro ver a un muchacho mal vestido con pelo largo en el mismo carro con señoras bien arregladas yendo de aquí para allá a las actividades. Así fue. Ni siquiera había pastor en esa iglesia todavía. Era un grupo de señoras. Pero yo estaba ahí todos los días, metido en todas las reuniones de señoras y yendo de aquí para allá con ellas. No es que a mí me gustaba ese tipo de ambiente, pero ahí había lo mismo que yo conocí y recibí cuando acepté a Cristo. El contenido, lo interior, lo que se manifestaba, lo que se predicaba, lo que se proveía, no lo encontraba con mi grupo de amigos, no lo encontraba en mi casa, no lo encontraba en un club, no lo encontraba en el cine, lo encontraba allí, porque eso era una iglesia. Aunque no había gente parecida a mí, no había gente que me gustara en la carne, no era un buen lugar, no era una buena ubicación, no era un lugar bonito, no era un servicio agradable. A pesar de todo, allí había algo que era lo mismo que yo había encontrado cuando recibí a Cristo. Algo espiritual, algo bíblico que me llamó. ¿Me doy a entender? Aquí vemos la identidad y el perfil de una iglesia local. El perfil son los rasgos básicos, indispensables, para que algo sea reconocido, identificado como tal. ¿Cómo así? Si yo te digo, es un animal de 4 patas, con bigotes, que salta mucho, que ruge, y en su pelaje tiene rayas negras, con un fondo amarillento ocre, tú me dirás, ¿eso es un perro? Un tigre, ¿verdad? Reconociste los rasgos inconfundibles de un tigre. Ese es el perfil, ¿verdad? Si yo te dijera, es un animal de 4 patas, con rayas, un cuello largo, un pico y 2 alas, no puedo reconocer qué es eso, tú me dirías.
¿verdad? ¿Qué tiene que verse en la iglesia para que el mundo de manera inconfundible pueda decir, esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia de Jesucristo? La iglesia, en la manera como se comporta, en las cosas ordinarias que hace, puede dar una imagen no clara al mundo de lo que es la iglesia de Cristo. La gente puede decir, ¿esto es una iglesia o es un club? ¿Esto es una iglesia o es un bingo? ¿Esto es una iglesia o es una discoteca? ¿Esto es una iglesia o es qué? Pero aquí hay rasgos ordinarios, básicos, pero inconfundibles de lo que una iglesia hace. Los tigres rugen, los tigres de la calle también, la gente roba, ¿verdad? Un equipo de béisbol tiene una pelota así que la patea. No, juega béisbol, juega pelota. ¿Y qué hace la iglesia? Aquí se ve. ¿Entienden? La identidad es lo que tú ves en una iglesia cuando la observas, lo que el mundo ve que nosotros somos y hacemos, la forma en que vivimos y cómo nos relacionamos. Y según este pasaje, el mundo ve unidad, amor, compañerismo, servicio, instrucción, edificación, poder. Y ahí dice, esta sí es la iglesia. Esta sí es una iglesia de Cristo. Lo que el mundo no debe ver es solo una presentación, un show, un espectáculo. Lo que el mundo no debe ver es vidas que viven en privacidad, en individualismo, en aislamiento, en distancia o en frialdad. Lo que el mundo no debe ver son personas que son iglesia por obligación, por rutina, mecánica, religiosamente, costumbrismo. Porque si el mundo ve eso, dice esto, ¿será un tigre o un águila? No puedo distinguir si esto es una iglesia. ¿Ven? ¿Ven aquí? Esto es increíble. Esto es bueno. Ahora bien, en el último mensaje vimos dos cosas. El origen de la comunidad de creyentes, conversión y bautismo. Y segundo, el significado de una iglesia local o de una comunidad de creyentes. Es decir, que tenían coinonía. ¿Se acuerdan? Compartían juntos. Todos daban algo y recibían algo. Se reunían, dice aquí, compartían sus bienes con el necesitado, comían juntos, adoraban juntos en el templo y por las casas. Hoy vamos a ver dos cosas más. El tercer punto sería las actividades de una iglesia local. Las actividades de una comunidad de creyentes. Y lo siguiente es el impacto de una comunidad de creyentes. Veamos primero las actividades de una iglesia local. Verso 42. Una iglesia convertida, regenerada, llena del Espíritu Santo, se dedica a tener comunión para, número uno, instruirse. Y se dedicaban continuamente ¿a qué? ¿A qué dice ahí? A jugar, a ver películas, a la enseñanza. Se abrió una escuela, un colegio, un liceo, una universidad bíblica
llamada la iglesia. La primera prueba de que el Espíritu Santo había regenerado los corazones y que esta era una iglesia llena del Espíritu Santo, es que se convirtieron en personas dedicadas a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra. Se convirtieron en personas fieles, devotas, hambrientas de la enseñanza, de la palabra. Se abrió una escuela bíblica y esta vino a ser una actividad importante, principal y prioritaria para ese grupo de personas. Imagínense el trasfondo que pueden haber tenido 3,000 personas. Ancianos, gente de edad media, jóvenes y hasta niños. Educados, no educados, universitarios, profesionales, artesanos, gente del vulgo, gente sin letras, muchísima, pero todos estaban interesados en aprender la palabra de Dios. Amén. Un estudiante siempre está en la universidad. Un futbolista siempre está en la cancha practicando. Un pelotero literalmente vive interno en su club. Duerme y come ahí. Un soldado vive acuartelado. Un científico vive en el laboratorio investigando. Un creyente se dedica continuamente a aprender y estudiar la enseñanza, las verdades, los mandatos, las exhortaciones, la sabiduría de Cristo que está en su palabra. Si hablamos de discipular a las personas, Jesucristo dijo: id y haced discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado. Son muchas, son muchas. Si hablamos de permanecer como cristianos y perseverar, es la palabra de Dios la que nos hace perseverar. Si hablamos de vivir espiritualmente fuertes, es la palabra de Dios la que nos fortalece. Si hablamos de ser corregidos, de crecer, de ser santificados, de ser transformados, de ser moldeados, es la palabra de Dios la que lo hace. Si hablamos de conocer más a Dios y amar más a Dios, es la palabra de Dios la que nos da eso. Sabemos lo importante, esencial y crucial que es aprender, recibir, escuchar, meditar, escudriñar, recordar. Es como la leche para el bebé. Imagínense un bebé diciendo: yo ya sé cómo es la leche, ya no la necesito de nuevo. No la toma para saber cómo es la leche. O que diga: yo ya tomé el domingo pasado, así que la semana pasada, así que ya no tengo que tomarla. No, porque es un elemento esencial, vital, indispensable, diario. Es lo más esencial para ese bebé vivir, estar saludable y crecer. Hay quienes tienen un concepto muy errado de la enseñanza de la palabra de Dios. Creen que no la necesitan. Creen que pueden prescindir de ella. Creen que ellos mismos son Dios para ellos mismos enseñarse, ministrarse, exhortarse. Esa es una pretensión muy
engañosa. Hay varios errores, pecados y malos hábitos respecto a la enseñanza que uno puede adoptar y olvidarse de que si algo Cristo nos manda es a buscar la enseñanza de la palabra, mantenernos en ella y crecer en ella. ¿Cuáles pueden ser algunos de los errores, malos hábitos o pecados que uno puede tener hacia la enseñanza de la palabra, hacia ser enseñado por otros? Bueno, el primer error es que, y yo no sé de dónde sacamos eso, tenemos demasiada imaginación o estamos demasiado engañados, es el pensar que podemos ser creyentes, cristianos, sin leer, escudriñar, meditar y aprender la palabra. Eso es una contradicción. Es como acabo de decir, es como que usted me diga que un niño puede estar sin leche. Eso no es posible. Es imposible. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos días a la semana usted come? Todos. Otro error o pecado o mal hábito es, y es igual de satánico y de engañoso, es creer que no necesitamos que otros nos enseñen. Ajá. El Señor dice en su palabra que ha provisto su palabra. Y cuando dice su palabra, uno dice, pues yo tengo la Biblia. Yo y la Biblia somos mayoría. No, porque si tú fueras bíblico, entenderías que la Biblia dice que el Señor ha provisto maestros, tutores, discipuladores, pastores y hermanos para tu edificación. Y que la Biblia dice que tú solo no sabes todo, no tienes todo, ni ves todo. Necesitamos. A nadie Dios le ha dado la plenitud de la sabiduría para no necesitar a otros. Otro error y mal hábito es creer que ya hemos aprendido suficiente. Hay personas que dicen, por ejemplo en mi caso, tengo más de 30 años de cristiano, yo tengo tantos años escuchando enseñanzas que creo que ya no necesito más. Ajá. Oh, no me digas. O sea que al Dios infinito, a la palabra todo suficiente, ya la conociste a plenitud. No. Hay quienes dicen, yo estoy tan lleno que ya no necesito recibir más, solo necesito dar. No, qué error. Yo he escuchado gente decir eso. ¿Quién te ha dicho eso? Tú sigues igual de humano, pecador, oveja, necesitado, que siempre. Hay quienes piensan, yo he aprendido tanto y he vivido, practicado tan poco que ya no tengo que aprender, sino que solo tengo que practicar lo que he aprendido. ¡Falso! Porque la palabra de Dios no es solo para aprender. La palabra de Dios es para animar, para fortalecer, para corregir, para redarguir, para recordar, para alimentar. Siempre sigue siendo indispensable. Otro error y mal hábito es creer que el propósito de escuchar o leer la palabra es solo recibir información. Otro error es creer que cantar, alabar, evangelizar, servir y orar puede reemplazar la enseñanza de la palabra y que es suficiente o que es más importante que estudiar la Biblia.
ponemos a comparar cosas que no están compitiendo. No, ¿para qué estudiar tanto la palabra si lo que necesitamos es orar? Oh, como si el orar quitara al otro. Hay quienes dicen al revés también. ¿Para qué orar si necesitamos la palabra? No, una cosa no quita la otra. No es así. Tú no puedes escoger y preferir. Otro error es, otro mal hábito y pecado es creer que la palabra de Dios es solo cuando yo, en lo que yo percibo de mí, anímicamente, emocionalmente o circunstancialmente, necesito la palabra de Dios para ser motivado, emocionado, ayudado, entretenido, y que la palabra de Dios no es para estudiarla. ¿Me doy a entender? O sea, venimos, pastor, dígame algo para salir diferente. Pero están diciendo, lo que están diciendo es, dígame algo que no pase por aquí, que solo llegue aquí, a algún lugar, a las entrañas y ¡fua! Me vaya, me inyectaste. Como si la palabra fuera inyectable, como que te van a inyectar no sé qué, adrenalina, ¡wow! Ahora sí. Sin que pase por aquí, sin aprender, sin estudiar, sin evaluar las verdades, sin leer. Es un error. Vengo aquí, uno dice necesitado, y es cierto, desalentado, desanimado, confundido, me siento, me aplasto en la silla, cierro los ojos como que Dios me va a poner ahí, Señor, haz algo para salir diferente. Amén, es cierto. Pero no queremos oír, aprender, recibir. Sino como que, yo me acuerdo hace muchísimos años, estaba en Perú, había un hermano, un señor mayor, que se sentaba ahí. Y me dijo, mire, yo cierro la Biblia, cierro mis notas y cierro los ojos, porque yo quiero que la palabra me dé así directo. Así me decía. Recibirla directo, no quería que pase por su cabeza, ni no sé por dónde iba a pasar. Así me decía. Es un error. Se dedicaban a la enseñanza. Dice aquí, otro error es creer que Dios puede bendecirnos, transformarnos, madurarnos, santificarnos o hacer su obra en nosotros sin la enseñanza de la palabra. Otro error es creer que por experimentar la presencia de Dios o la llenura del Espíritu Santo, ya no necesitamos aprender y crecer en la palabra. Otro error es creer que por tener comunión y compañerismo en amor, ya no necesitamos aprender y someternos a la palabra. Miren este texto, por favor busquen conmigo. Primera Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo 4. Dice a partir del versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona, ocúpate sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo, ¿qué dice ahí? A ti mismo y a los que te escuchan.
Segunda Timoteo, un libro más adelante, capítulo 4, versículo 1, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Verso 2, que prediques la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Verso 3, por favor mírelo, porque cualquiera de nosotros podemos ser contagiados de ese virus maligno. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. En todos nosotros hay un corazón engañoso que prefiere dedicarse a cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. Volvamos a Hechos. El perfil de la iglesia. Primero dijimos de las actividades de la iglesia, es una iglesia que se dedica a tener comunión, número 1, para instruirse. Número 2, para orar. Para orar. Para adorar. Dice aquí que compartían el pan y se refiere a la cena del Señor, a la Santa Cena y a las oraciones. Para ellos era importantísimo cumplir el mandato de Cristo de partir el pan y tomar el vino como un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz, de la muerte de Cristo en la cruz. Es un mandato, ¿ok? Y oraban también. Era una actividad permanente, continua. Y muchas veces la reunión, la actividad menos popular, menos concurrida, menos atendida, desolación total. ¿Cuál es en una iglesia? La reunión de oración, ¿verdad? Si se ofrece sancocho, no falta nadie. Pero para orar, y sin embargo, es la actividad que más identifica a una iglesia. Jesús se puso bravísimo, hizo un látigo, botó y pateó a todo el mundo y dijo: mi casa será llamada casa de oración. ¡Qué tremendo! Si algo hace la iglesia es orar. Si algo hace una iglesia es reunirse para orar. Pero a veces uno tiene la mentalidad de la época, es que yo voy a la iglesia a presenciar algo, no a yo hacer algo, y a presenciar algo que a mí me beneficie, o me guste, o me llene, o me entretenga. Entonces la reunión de oración no hace eso. De hecho, la reunión de oración es difícil. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La gente se duerme en las reuniones de oración. Yo he dicho esta frase antes, pero por si alguno no la ha escuchado, alguien dijo: ¿quiere conocer la popularidad de una iglesia? Vaya los domingos a esa iglesia. ¿Quiere conocer la popularidad del pastor? Vaya a la reunión de enseñanza de esa iglesia. ¿Quiere conocer la popularidad de Dios en esa iglesia? Vaya a la reunión de oración de esa iglesia. Así es.
Tercero, una iglesia se dedica a estar juntos o tener comunión para suplir sus necesidades. Tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades. Entienda algo, entre paréntesis. Capítulos más adelante, Pedro le dice a Ananías y Zafira que él podía no haber vendido nada. O sea, había gente, no es que todo el mundo obligado vendía todo lo que tenía, no. Pero algunos lo hacían voluntariamente. El punto es que nadie se quedaba de brazos, la iglesia no se quedaba de brazos cruzados con la gente necesitada. Ese es el punto, ¿ok? Porque dice, según la necesidad de cada uno. Todos somos llamados a la sensibilidad, a la generosidad, a la acción, cuando hay hermanos del mismo cuerpo en una necesidad básica. Esto no es un comunismo o un socialismo, no es obligatorio. Eso sería un extremo. Pero por el otro lado, no es posible que un hermano tenga necesidad básica y que otros tengan recursos de sobra o más que suficientes. Eso no es posible. Ese sería el otro extremo. Eso no está bien. Claro, cuando digo necesidad, si un hermano dice, hermanos, pastores, yo quiero abrir un negocito, la iglesia no puede prestarme. Eso no es una necesidad básica. Ahora, comida, abrigo, techo, salud, medicina. Por ese tipo de necesidad que yo acabo de mencionar y estoy siendo muy específico, la iglesia debe vender a su ropa, la silla, lo que sea. Porque es un hermano sufriendo, de verdad. Necesitado, de verdad. ¿Entienden la diferencia? Eso sí es importante. Cuando sufre alguien. Cuarto, una iglesia se dedica a tener comunión para compartir sus vidas, estar juntos, compartir en amor, comer juntos, estar unánimes. Y aquí hay algo precioso. ¿Por qué se visitaban? ¿Por qué andaban juntos en el templo y por las casas? ¿Por qué cenaban juntos? ¿Por qué les gustaba estar entre ellos? Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Hay dos requisitos, dos ingredientes para en la práctica yo poder estar con mi hermano, sea él pobre, sea él pudiente, viva donde viva, sea igual a mí, sea diferente a mí, esté ocupado o no esté ocupado. Hay dos virtudes, dos ingredientes. Alegría, que me dé alegría estar con los hermanos. Me alegra, me da gozo, me alegra la vida, estoy contento. De verdad, no sé cuántos de ustedes pueden decir, mire, cuando uno está con un hermano, qué gozo es compartir juntos. Y segundo, sencillez de corazón. Sencillez de corazón. En otras palabras, uno se pone, yo no sé cómo decirlo, complicado, pretencioso, exigente con uno mismo o con otros. Si yo no recibo, voy a ser más práctico, más gente en mi casa, es porque me falta sencillez de corazón. ¿Qué? ¿Me da vergüenza? ¿Que no tengo suficiente? ¿Que mi casa es pequeña? No, sencillez. Nada de eso importa para tener gente en tu casa. Y si no voy donde otro hermano, puede ser por la misma razón también. Pero dejemos eso ahí. ¿Qué deleite tenía esta iglesia? Deleite, gozo
Qué gozo tan suculento es dedicarse a la enseñanza de la palabra. Anhelar, aprender, conocer, crecer, enriquecerse. Qué deleite, qué atracción es estar con los hermanos juntos, en armonía. Qué deleite tan celestial, qué experiencia tan privilegiada es reunirse para orar y compartir la cena del Señor. ¿Cómo puede ser que alguien, que era mi caso, que detestaba estar con un tipo de gente y compartir mi vida con los demás, ahora ha habido un cambio de naturaleza? Ahora al creyente le gusta el cuerpo de Cristo, estar con el cuerpo de Cristo. Lo que el cuerpo de Cristo provee, nadie más, ningún otro grupo o contexto lo provee. El Espíritu Santo nos bautiza o injerta en el cuerpo, pone en nosotros el deleite, la inclinación, los deseos y las necesidades acordes al cuerpo donde Cristo es la cabeza. Pero nosotros ponemos impedimentos a ese deleite, a ese espíritu, a esa obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Miren, use la imaginación y transpórtese a Jerusalén 2000 años antes. ¿Cuántos de esos 3000, primero, qué salón, templo, auditorio había para esos 3000? Iban al templo, pero no solo al templo. Segundo, ¿cuántos de ellos tenían por lo menos caballo para ir a las reuniones? La mayoría andaba a pie. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si andaba a pie, por más pequeño que fuera Jerusalén, ¿cuántos minutos le cogía ir a una casa o ir a reunirse al templo? ¿Cuántos usted cree? No me va a decir 5 minutos a pie. 15 minutos, los más cerca. Media hora y probablemente más. Caminando. Yo vivo ahí, ¿cómo se llama? En el McDonald's, la Rotonda de la Marchanta. Y a veces hago el esfuerzo extraordinario de ir a la Plaza Internacional caminando. Sí, yo nunca lo hago y no veo a nadie que lo haga. Y me coge menos de 15 minutos caminando. O sea, ¿la distancia es impedimento? Aquí estuvo una hermana de Cuba que su congregarse normal, nos contó, es salir después de las 10 de la noche, como todos los demás hermanos, y no saben si va a haber vehículo, ni público ni nada. Ella ha sabido esperar, ¿hasta qué hora nos dijo una vez? Hasta la 1 y 2 de la mañana, a ver si pasa un camión o lo que sea que la lleve a su casa, porque es la única forma de congregarse. Hay hermanos en otros países que les tarda 4 horas ir a congregarse, sin exagerar. Es decir, que si la reunión es a las 10, salen a las 6, por ejemplo, ¿verdad? Es como congregarse en la Romana y vivir en Santiago. ¿Quién de nosotros consideraría congregarse en la Romana? Pero si la única iglesia que hubiera estuviera en la Romana, usted tendría que ir a la Romana. No hay otra forma y punto. En otras palabras, se hace lo que sea necesario
y que Dios lo ponga en tu corazón, porque siempre va a costar. Siempre. Siempre. Estuve en una reunión, ahora que viajé en Lima, de jóvenes, y algunos de esos jóvenes les tardó 2 horas llegar a la reunión, más 2 horas de regreso, 4 horas. Yo digo, pero es una locura. Esa es una locura. No, porque es la única manera. Siempre va a costar. Y nosotros somos de los que menos nos cuesta. A veces vivimos, hay que ser práctico, estoy siendo práctico. La distancia no es impedimento. A mí siempre me gusta poner el ejemplo cuando yo llegué al país, hace muchos años, vivía el Banco Central, el Despertar, vivía a 4 minutos de la iglesia. 4 minutos, no 5, 4 minutos. Y había gente que me decía, ¿por qué se va tan lejos? En serio. Habían hermanos que me decían que no podían venir porque vivían muy lejos, a 4 minutos. Hay hermanos, siempre va a costar. Siempre va a costar. Algunos piensan que la distancia es un impedimento. Otros piensan que el cansancio es un impedimento. Pregunta teológica profunda. ¿Debe ser el cansancio razón para no congregarse? Bueno, sabemos que para trabajar uno no se levanta, jefe, estoy cansado, no me espere hoy. Pregúntese. Sabemos que para trabajar el cansancio no es impedimento. Sabemos que para viajar el cansancio no es impedimento. Sabemos que para celebrar un evento importante el cansancio no es impedimento. Ahora, mi gran pregunta es, ¿por qué el cansancio es un impedimento para congregarse? Es un gran misterio. ¿Por qué vencemos todos los obstáculos? O mejor, lo voy a poner a modo de pregunta. Nosotros vencemos todos los obstáculos cuando se trata de algo importante y deleitoso. Es así de simple. Las cosas no son más difíciles ni más fáciles, solo son menos importantes y menos deleitosas. El problema no son las circunstancias, ni distancia, ni cansancio, ni recursos. El problema es lo que sentimos hacia esas cosas. Porque si a usted le dijeran, te voy a regalar $1.000.000, pero estoy aquí en la capital, sal ahora mismo, yo cojo esa bicicleta que está ahí del albañil, ¿sí o no? Es importante. Es importante. Y un viaje, ¿quién llega tarde al aeropuerto? Hay vuelos a las 3 de la mañana. Entienda eso. Entienda eso. Así que la razón no es cuán difícil es, sino cuán importante es. No dejando de congregarnos, dice Hebreos 10. Pero vean este pasaje, ya estamos terminando. Este pasaje a mí me asombró, Hebreos 6. Yo pensé que el ser flojo, holgazán, perezoso, en términos teológicos, haragán, bueno, te perjudica, pero solo en algunas cosas. Pero miren lo que dice aquí. ¿Cuánto te puede perjudicar la pasividad, la pereza, la debilidad?
Proverbios dice, si fueres flojo en el día de la batalla, tu fuerza será reducida. Ese pasaje a mí me vuela los sesos. Si fueres flojo, cuando tienes que hacer algo, tu fuerza se reduce. ¿Sabes qué me dice a mí ese pasaje? Cuanto menos esfuerzo hago, más inútil me vuelvo. Porque entonces, de pronto me encuentro con hermanos que caminan, hacen, trabajan. Me encontré con una hermana de 82 años que fundó una iglesia, su hijo la ayuda, todos los domingos va a la iglesia, sirve y en la tarde se va a un sitio a hora y media a servir. Y yo digo, ¿cómo puede? Y ella me dice, no, mientras tenga salud lo hago y punto. Y ya, miren lo que dice aquí Hebreos 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que, ¿qué? No seáis perezosos. No dice a fin de que no os falte la fe, que no se les apague el amor. No, eso es extraño. Este pasaje no está diciendo que el problema es la fe, ni el amor, ni el conocimiento, sino la pereza. Para que no os hagáis perezosos, sino lo contrario a perezosos es imitadores de aquellos que mediante la fe y la paciencia heredaron las promesas. Todas las cosas nos han sido que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice Pedro. Pero algunos de nosotros nos perdemos las bendiciones de Dios, el crecimiento de Dios, la santidad de Dios, los dones de Dios. Si por alguno de nosotros fuera, en la segunda venida de Cristo no llegaríamos por perezosos. Felizmente vamos a ser arrebatados. Porque alguno de nosotros, si Cristo llegara a las 4 y llegamos a las 6, ¡ay! ¿Dónde está todo el mundo? O impuntuales hasta lo último, perezosos. Cuando usted siempre llega tarde y cuando usted toma el congregarse deportivamente para congregarse, para animar a un hermano, para orar, usted es un perezoso para las cosas espirituales. ¿Sí o no? Porque, ¿cómo yo sé que soy perezoso? Cuando lo único en lo que cumplo es lo que es por obligación. Ahí ni modo, me van a botar del trabajo. Esto es real, hermanos. La palabra perseveraban, se dedicaban continuamente. Procastereo significa manifestar persistencia, fuerza y compromiso hacia algo. Continuar haciendo algo con esfuerzo intenso, con compromiso, a pesar de las dificultades. Es la palabra que se usa para perseverar y para persistir. Esa misma palabra nos da a entender que el congregarse no se tomaba deportivamente, casualmente, opcionalmente, emotivamente, sino que era un compromiso importante, serio, era parte de las prioridades más importantes de esas personas. Esta iglesia era impactante. Vamos a terminar ahí. Algunos de nosotros necesitamos nacer de nuevo para que comiences a gustar, anhelar y saborear
las cosas celestiales y te congregues y busques la palabra y busques la oración. Otros de nosotros necesitamos ser verdaderamente bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Quién hizo esta congregación? Cristo lo hizo en los corazones. ¿Qué clase de miembro quieres que el Espíritu Santo haga de ti? Las abejas buscan ¿qué? ¿Dónde está la miel? El panal. Por naturaleza. Así son los creyentes. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Qué lindo es. Dile, Señor, pon en mí gusto y deseo por las cosas celestiales. Porque yo, este que está aquí, mientras Dios no había cambiado mi corazón, óigame, era el más huidizo a la iglesia. Yo hacía, cuando mi madre me invitaba, claramente le mostraba mi rechazo. Ridículo, era una reunión de viejas, yo le decía, y después yo era el primero que estaba ahí, porque el Señor, por su misericordia, obró en mí y me puso gusto por la palabra, por Él, por más de Él. Y Él puede hacerlo en ti. Pídeselo. Es un milagro que debe suceder en tu corazón. Mire, no digas, bueno, yo voy a tratar un día de estos, vengo. No. Tampoco digas, yo voy a hacer el esfuerzo. Yo he conocido muchísima gente que me ha dicho a mí, mire pastor, ahí voy a estar. Mentira. Porque es algo que Dios tiene que obrar dentro de ti. Es dentro. Lo que tienes es que pedirle, Señor, dame gusto, necesidad por las cosas celestiales, por la palabra de Dios, amor para estar con los hermanos, sensibilidad para ayudarnos, animarnos y compartir. Dile, Señor, haz eso en mí. Hazme un miembro de tu cuerpo, de la iglesia. No es el lugar, no es la actividad. No, es el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, tu Espíritu hace cosas maravillosas. Y aquí habemos personas necesitadas de ti, Señor. Tu vida en el cuerpo de Cristo o en la iglesia, como sea que sea, es una evidencia de tu necesidad espiritual o de tu condición espiritual.